Porque ¿cuál es el origen del conflicto? El origen del conflicto surge en el mismo momento en el que se produce el final de la Unión Soviética. El 10 de febrero de 1990, el canciller de la República Federal Alemana, Helmut Kohl, se reunió en Moscú con Gorbachov para comentar la posibilidad de la reunificación alemana que que despertaba muchos fantasmas de la historia después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, ante la posibilidad de que una potencia central, Alemania, unificada, unida, con una economía muy próspera, muy potente, pudiese armarse y plantearse una tercera edición de lo que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, cuando se entrevistaron el día 10 de febrero del 90 Helmut Kohl y Gorbachov, en la conversación que tuvieron, hablaron de ese posible ensanchamiento de las fronteras de la OTAN hacia el este de Europa, y en el memorándum de esta conversación figura la afirmación por parte de Helmut Kohl a Gorbachov que dijo literalmente lo siguiente: creemos que la OTAN no debe ampliar su ámbito de actuación, refiriéndose a los países de la Europa del Este. Y en la misma línea se expresó justo la víspera, el día 9 de febrero del 90, un día antes de esta reunión, cuando James Baker, que era el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, mostró en una charla con Gorbachov la misma opinión. Voy a leer lo que dijo porque es importante conocerlo y no todo el mundo lo hace. En concreto, ahí tienen la copia del memorándum, no me lo estoy inventando. La OTAN es el mecanismo para asegurar la presencia estadounidense en Europa. Si la OTAN se liquida, no habrá tal mecanismo en Europa. Entendemos que no solo para la Unión Soviética, sino también para otros países europeos es importante tener garantías de que, si Estados Unidos mantiene su presencia en Alemania en el marco de la OTAN, ni un centímetro de la actual jurisdicción militar de la OTAN se extenderá en dirección al este. Y a su vez, el Baker dijo que las discusiones mantenidas entre la Unión Soviética y Estados Unidos deben garantizar que la unificación alemana no conduzca a que la organización militar de la OTAN se extienda hacia el este. Y Baker le hizo una pregunta a Gorbachov para que viese la cuestión desde otra perspectiva. Le dijo: suponiendo que se produzca la unificación, ¿qué preferiría usted? ¿Una Alemania unida fuera de la OTAN, absolutamente independiente y sin tropas estadounidenses? ¿O una Alemania unida que mantenga sus vínculos con la OTAN, pero con la garantía de que la jurisdicción o las tropas de la OTAN no se extenderán al este de la frontera actual? Bueno, pues Gorbachov evitó responder y aseguró, solamente dijo esta frase: no hace falta decir que una ampliación de la zona de la OTAN no es aceptable. Y a lo que Baker le respondió: estamos de acuerdo con eso. Parece clara la posición tanto de Estados Unidos como de Rusia al momento de buscar la reunificación de Alemania. Bien, pues horas después, cuando terminó la charla, como al día siguiente era cuando Helmut Kohl iba a ver a Gorbachov, James Baker le mandó una carta en la que le resumió los puntos expuestos por Gorbachov y reflejó la preocupación que tenía el dirigente soviético en aquel momento. Esa es la copia de la carta que está archivada en el Archivo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Es accesible a través de la propia web. Estos son documentos que están desclasificados y publicados, con lo cual no es ningún secreto. Y lo que le dijo literalmente es eso, que no había ninguna posibilidad de extender la jurisdicción de la Alianza Atlántica hacia el este, ni un centímetro más de las propias fronteras alemanas. Bueno, pues en julio de 1991, la delegación soviética visitó la sede de la OTAN en Bruselas,
a partir de la cual hubo una delegación permanente de la Unión Soviética primero y de Rusia después en la sede de la OTAN como muestra de confianza y de amistad y como una forma de haber superado el enfrentamiento de la Guerra Fría hasta el punto de que la propia Rusia se planteó la posibilidad de su ingreso en la OTAN, cosa que le denegaron. Bien, pues en esa visita que en el año 91 realizó la delegación soviética, una vez terminada, dirigió una carta al entonces presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, en la que le informaban de que el secretario general de la OTAN, Manfred Wörner, había asegurado, junto con el apoyo de 13 de los 16 países miembros de la OTAN, que el Consejo de la Alianza y él estaban en contra de una expansión de la OTAN al este. Es decir, que podemos advertir que sistemáticamente la OTAN vino asegurando a Rusia y a la Unión Soviética primero y a Rusia después que nunca jamás se extenderían hacia el este de Europa, respetando la seguridad compartida, porque se entendía que ningún país puede sentirse seguro a costa del otro. Y por lo tanto el respeto de esa zona que había sido parte del Pacto de Varsovia suponía un espacio de seguridad que garantizaba la ausencia de cualquier hostilidad hacia Rusia. Bueno, pues no parece... Bueno, pues esa promesa de los Estados Unidos y de la OTAN duró muy poquito, porque en la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid el 8 y 9 de julio de 1997 se invitó a Polonia, la República Checa y a Hungría a que ingresaran en la alianza. Y en ese momento, George Kennan, el diplomático norteamericano quizá más influyente durante la Guerra Fría, del que hablaremos también en algún directo, como he dicho que iremos haciendo en esos directos que considero que son que tienen un contenido formativo para que podamos entender las cosas con perspectiva y tener capacidad crítica actual. Pues bien, George Kennan escribió un artículo en el New York Times que iba a resultar profético, porque a la vista de la actual guerra entre Rusia y Ucrania, obviamente, en el que decía que la extensión de la OTAN al este era un error fatal. Me van a permitir que se lo enseñe un instante, por favor. Ahí lo tienen. Era un error fatal. Y coincidió que poco después, en el día 12 de marzo de 1999, se invitó a la República Checa, Hungría, Polonia, a que entrasen en la OTAN. Y desde ese día hasta la actualidad, se han llevado 3 oleadas de ampliación más. Lo que dijo Kennan fue lo siguiente, dándoles un tono casi dramático en su artículo. Dijo lo siguiente: creo que es el comienzo de una nueva guerra fría. Creo que los rusos reaccionarán gradualmente de manera bastante adversa y afectará a sus políticas. Creo que es un error trágico. No había ninguna razón para esto en absoluto. Nadie estaba amenazando a nadie. Esta expansión haría que los padres fundadores de este país se revolvieran en sus tumbas. Lo voy a repetir. No había ninguna razón para esto en absoluto. Nadie estaba amenazando a nadie. Esta expansión haría que los padres fundadores de este país se revolvieran en sus tumbas. Y esto lo decía un diplomático norteamericano que dista mucho de ser un enemigo de la Alianza Atlántica o un enemigo de Occidente. Pero en aquel momento nadie amenazaba a nadie, pero a partir de ese momento alguien sí amenazaba a alguien. Y Kennan percibía en el gobierno de Estados Unidos, como él dijo, una peligrosa mala interpretación de la personalidad, intenciones y situación política del liderato soviético, que en este caso, más que soviéticos, era ruso ya, porque se aplicaba a líderes rusos como Boris Yeltsin o Yevgeny Primakov. Pero la cosa no terminó aquí, ¿no? Porque también estas ampliaciones que se hicieron posteriores condujeron a la irrelevancia completa todo lo que había dicho Baker. Pero más tarde, como las palabras salen gratis,
la OTAN también aceptó no admitir ni a Ucrania ni a Georgia en la Alianza Atlántica y reconocer el interés especial de Rusia sobre lo que eran los antiguos espacios postsoviéticos, cosa que tanto en un caso como en otro vemos que no se ha cumplido. En los últimos 30 años, la Alianza Atlántica no ha cumplido ninguno de sus compromisos. Bueno, pues así es como llegamos a finales de junio de 2021, cuando Rusia demandó el cumplimiento de las garantías recibidas por Gorbachev en nombre de la URSS desde Estados Unidos y al negociar la adhesión de Alemania y la reunificación alemana. Bueno, pues la OTAN rechazó categóricamente las propuestas de Moscú, llevando los acontecimientos inevitablemente hacia la guerra. Es decir, lo sabían que al decir que no, Rusia iba a actuar en el plano militar, en el plano bélico, y que no dejaban más salida que la fuerza militar. Y de esta manera convirtieron lo que inicialmente podía ser un desencuentro diplomático o un engaño diplomático a una cuestión de relaciones conflictivas, a una cuestión estratégica, para terminar siendo una cuestión de orden geopolítico. Claro, una disputa, un enfrentamiento y la aparición otra vez de esa palabra en nuestro vocabulario, el conflicto geopolítico, la lucha por el Herland y por el poder. Es decir, una lucha existencial, una lucha a vida o muerte.